Muchas gracias, Yolanda. Buenas tardes a todos. Me gustaría invitar a los expertos de verdad, porque yo aquí lo único que hago es dirigir el tráfico, a Silvia Álava y a Rafa Guerrero, a que me acompañen al escenario. Y vamos comenzando. Silvia, adelante. Bueno, yo quería hacer... bueno, primero, antes de nada, quería deciros una cosa que ya dije en Bilbao el otro día cuando arrancamos con esta acción, y es que para una persona normal ponerse delante de 200 profesores es un reto. O sea, es decir, yo entiendo que vosotros estáis acostumbrados, pero cuando yo me ponía delante de un profesor ya me asustaba. Claro, si sois 200, pues imaginaros. Y entonces, bueno, voy a intentar salvar mis miedos ahora a no hacerlo tan mal como lo hacía cuando me ponía delante de vosotros hace unos años. Bromas aparte, bueno, lo hacía fatal, eso no era una broma, lo que digo es que vamos a charlar durante un rato, y una cosa que me gustaría es que si tenéis alguna pregunta, yo al final voy a dejar un turno, pasar a una persona con un micrófono, porque pretendemos que esto sea un diálogo, ¿vale? Decía Yolanda Martínez Bajo una cosa que a mí me gusta mucho, que es que cuando nosotros pensábamos en aprender juntos y en crear oportunidades, una de las frases que nos salía siempre es que no hay mejor oportunidad para un hijo o para una familia que facilitar su educación. No se nos ocurría una mejor. O sea, decir, bueno, por supuesto intervenir en su salud, pero bueno, entendemos que muchas veces eso no está en nuestras manos. Entonces, este es un proyecto que ya en su nombre lo dice, ¿no? O sea, es decir, no se trata de enseñar a hacer nada, se trata de que aprendamos juntos, y para ello lo hacemos de esas dos maneras. Uno, contando con grandes expertos que nos están regalando su conocimiento. Habéis visto un pequeño extracto. Yo os invito a que veáis que todos los martes y todos los jueves en la portada del País aparece un nuevo personaje, un nuevo experto contando algo. Y estamos hablando de todo, estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de emociones, estamos hablando de perdonar, estamos hablando del sueño, estamos hablando de la alimentación, de todas las cosas que a los padres nos preocupan y que a los profesores, lógicamente también. Quiero hacer hincapié en el dato de los 750.000, perdonad que me ponga un poco cursi, amigos que ya pertenecen a la comunidad de Aprendemos Juntos, porque para nosotros no son seguidores, no son followers, no son fans, son gente que estáis participando. Me encantaría pensar que muchos de vosotros sois parte de esa comunidad y estáis participando de verdad. Es decir, cada vez que un experto dice algo, vosotros nos contestáis, nos decís, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, qué bien me ha venido esto. Unos desde su rol de padre, otros de su rol de profesor o de profesora. Es decir, y es un proyecto que ciertamente es un regalo editorial. Y por otro lado, esas herramientas de aprendizaje práctico de las que vamos a hablar hoy. Y no me enrollo mucho más, os voy a presentar a mi izquierda, Silvia. No va a ser un combate, además me consta que se llevan bien. A Silvia Álava Sordo. Silvia Álava Sordo es doctora en psicología, es experta en psicología educativa, además es profesora, divulgadora científica y es directora del área infantil del Centro Psicológico Álava Reyes. Y además es vallisoletana. Es decir, que juega en casa, con lo cual tiene el factor campo hoy a su favor. Y tengo que decirlo, Silvia, es que es la segunda mujer de Valladolid con más followers en Twitter. Entonces, eso es una cosa importante. Dinos cuál es tu usuario de Twitter para que te sigan tus paisanos. Creo que es @SilviaAlava. @SilviaAlava. Bueno, pues era el mío es @Kike Infante, o sea que no, se ve que los dos hemos pensado en lo mismo. Bueno, Silvia, gracias por invitarnos a Valladolid. O sea que yo ya sabéis que cuando dijisteis Valladolid dije yo lo cambio todo. Me lo y además pido. de verdad. Es verdad. Porque me hace mucha ilusión volver siempre a mi tierra. Claro que sí. Y a la derecha está Rafa Guerrero. Rafa es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense. Es doctor en Educación y además es director de Darwin Psicólogos. Yo soy el que juego fuera. Pero no eres de Valladolid. Lo siento mucho. O sea que esas fuera. cosas solo se puede... Pero estoy encantado. Estás encantado en Encantado de estar aquí, un día soleado. Así que fantástico para hablar de emociones. Alguien se ha dejado el techo abierto, sí, no hemos avisado. Oye, pues vamos al lío. Aquí 200 señores y 200 señoras que son profesores, que entienden lo que es la inteligencia emocional, pero desde luego lo que seguro es que lo están escuchando todo el día. Entonces, podemos de saque, ya que estamos con ejemplos futbolísticos, poner el balón en juego diciendo qué es la inteligencia emocional y por qué aparentemente debe ser muy importante, porque hablamos mucho de ella, ¿no?
Es que la inteligencia emocional es fundamental. La inteligencia emocional es la habilidad que tenemos para percibir nuestras emociones, saber qué estamos sintiendo, expresarlo correctamente, percibir las emociones de los demás, comprender muchas veces por qué estamos sintiendo esa emoción o por qué una persona que estamos viendo está sintiendo esa emoción, poder utilizar también las emociones y, por último, regularlas. Creo que la voz se me va y se me viene, ¿no? Sí, creo que roza un poco, ¿no? Así. ¿Así mejor? Sí, Espera. si no lo consigues bien a alguien, Sí, lo hace. yo creo que ya mejor, ¿no? Mejor. ¿Se me ha entendido más o menos? O sea, fijaros todo lo que hemos dicho, que así dicho de definición parece algo fácil, pero no lo es. Cuando estamos diciendo que una persona es inteligente emocionalmente, lo que estamos diciendo es que es capaz de utilizar las emociones a nuestro favor. ¿Cuántas veces nos pasa, incluso de adultos, que pues precisamente nos dejamos llevar por una emoción, tenemos lo que se llama un secuestro de la amígdala y en un determinado momento pues metemos la pata, decimos algo que no queríamos decir, a nivel laboral pues en ocasiones llevas cosas muy preparadas y luego no te sale bien. Y todo esto, si en el mundo adulto es especialmente importante, imaginaros la importancia que puede llegar a tener enseñárselo a los niños y enseñárselo bien desde que son bien pequeñitos. Absolutamente. Bueno, sí. No sé si quieres añadir algo en esta bola de saque. La definición es perfecta, menos mal que juego fuera, porque empezar así es difícil. Así que completamente de acuerdo con mi compañera Silvia. Y yo añadiría, por complementar un poquito, que la educación emocional, la gestión emocional, es lo que nos va a ayudar, lo que va a servir de colchón a nuestros hijos, a nuestros alumnos, para que el día de mañana construyamos una sociedad bastante mejor, ¿no? Es decir, creo que si hacemos paramos y reflexionamos un poco sobre las problemáticas que tenemos hoy en día, en nosotros, en nuestros hijos, alrededor, en nuestro barrio, en nuestra sociedad, la cantidad de problemáticas que estamos viendo constantemente en los medios de comunicación, creo que lo que va a, no digo solucionar, pero lo que va a reducir el nivel de esa incidencia y lo que va a mejorar la calidad de vida es, sin lugar a dudas, la educación emocional. Es decir, yo creo que, Quique, esto suena a eslogan, pero es así, ¿no? Tendemos a decir que el ser humano es un ser racional, y es cierto, pero somos emocionales antes que racional. Es decir, la razón aparece hace 60, 65 millones de años, que esto es antes de ayer, si lo comparamos con las emociones que aparecen hace 200 millones de años, ¿no? Sí. Bueno, yo que vengo aquí también con rol de padre, porque tengo cuatro criaturas. Y claro, eso de que digas que somos racionales, yo luego te preguntaré a partir de qué edad, ¿no? Pero bueno, entiendo. Me lo voy pensando. Vete pensando, porque te lo voy a preguntar. Bueno, el nombre es inteligencia y el apellido es emocional, porque yo hasta hace poco, y a lo mejor es que no lo sabía, pero pensaba que las personas más inteligentes eran las que más sabían, o las que más estudios tenían. ¿Es así? O sea, ¿cuándo puedo decir que alguien es más inteligente que otro? Es que depende de qué inteligencia estemos hablando. Yo creo que hoy en día ya tenemos todos muy claro el concepto de inteligencias múltiples, que es un concepto que, cuidado, porque lleva desde el año 83, que parece que es ahora, cuando está de moda, cuando está llegando a las aulas. Bueno, pues lleva bastante evidencia, bastantes estudios detrás. Entonces, cuando estamos hablando de que una persona es inteligente, ¿qué es lo que sabemos? Que el famoso cociente de inteligencia total o general, SCI, que te dicen qué es lo que pasa. Bueno, pues que no es el mayor predictor de éxito en la vida. Es mucho mejor predictor de éxito tener una buena inteligencia emocional. De hecho, por ejemplo, tener una buena capacidad de autorregulación de las emociones va a ser más importante a la hora de sacar buenas notas que un niño que sea muy inteligente. Seguro que todos conocéis alumnos en las aulas que dices, es que tiene una capacidad impresionante, es que si quisiera, es que sacaría todo. A lo mejor no todos sobresalientes, pero sí que sacaría unas notas impresionantes y está yendo pues, con un currículo bastante mediocre, incluso a veces suspendiendo. ¿Tenéis alumnos así en las clases? Sí. ¿Por qué? Porque lo que le están fallando es la capacidad de autorregulación emocional. Esa capacidad de autorregulación emocional hace que cuando hay un día soleado, pues como decíamos, que apetece muchísimo salir a la calle o quedar con amigos, digas no, porque soy consciente que hoy me toca estudiar, me toca hacer los deberes, o no hace falta que haya un día espléndido, sino soy capaz de dejar el móvil al lado, de dejar los juegos, y me pongo y estudio. Esas habilidades son de inteligencia emocional. Y es que luego, si analizas las competencias de los líderes de las organizaciones, el 85% son competencias emocionales. Luego está claro que la inteligencia emocional
cuando eres inteligente emocionalmente, y bueno, podría hablarte de los efectos que tiene en salud y en muchísimos efectos Bueno, pues más, ahora, en bienestar emocional. Entonces, claro, por eso es tan importante trabajar la inteligencia emocional. Pues ahora lo hablamos. Rafa, Yo, perdón que te interrumpa, no Quique, no a modo... interrumpes esto, o sea, yo estoy en medio, pero como si no estuviera, ¿eh? O sea, A modo de anécdota, que lo comentábamos antes en la comida, yo a mis alumnos siempre les digo que se examinan de 2 materias. Y entonces me preguntan, pero bueno, profe, ¿cómo? Digo profe, sí, y son universitarios, ¿eh? No son de primaria. ¿Pero cómo que de 2 materias? Sí, porque siempre uno se examina de la materia que estoy impartiendo, la que aparece en el currículum, grado oficial, Psicología del Desarrollo, por ejemplo, y luego uno se examina siempre, independientemente de la materia, de gestión emocional. Porque a todos nos vienen casos que conocemos, o hasta incluso en primera persona, de me sé muy bien la materia, ¿no? Que estos son inteligencias más racionales, más lingüísticas, más matemáticas, pero luego llego al examen y me quedo en blanco. Y esto es lo que comentaba antes Silvia, ¿no? Del secuestro emocional. Cuando la amígdala está muy activada y mi capacidad de razonamiento, mi corteza prefrontal no se puede hacer cargo, y esto es anatomía pura y dura, poco puedo hacer, ¿no? Entonces es muy importante. Y la autoestima es el factor que mejor predice la calidad de vida y de éxito de nuestros niños. ¿Y quién trabaja autoestima? Antes preguntaba César Bona, ¿no? ¿Quién nos ha enseñado a hablar en público? Nadie. ¿Quién trabaja autoestima en el colegio? Bueno, iba a decir nadie. Bueno. Algunos frikis lo trabajamos. Pero que generalmente no está metido ni transversalmente ni como una asignatura, ¿no? Y es una pena. Y que es un reto, es obvio. Es un reto. Yo pensaba que era el único que se quedaba en blanco en los exámenes, pero veo que hay más es muy frecuente. Hay más gente que le pasa. Es muy frecuente. Bueno, a mí no me creía, pero bueno. Entonces, Rafa, ¿qué dice la ciencia? Habéis dicho la amígdala, cosas que yo entiendo que ¿qué dice la ciencia sobre la importancia que tienen las emociones para el aprendizaje? Ya no solo para la persona, sino ¿tienen consecuencias? Sin lugar a dudas. Es decir, esto lo comenta muy bien, lo explica muy bien Paco Mora, ¿no? Es decir, solamente se aprende aquello que uno ama, ¿no? Cuando hablamos del cerebro, y creo que es muy importante que tanto desde los distintos roles de los que estamos aquí, mamá, papá, educadores, maestros, profesionales, da igual, creo que es muy importante que seamos conscientes y que tengamos, no digo conocimientos mínimos, sino un poquito más de mínimos sobre cuál es el funcionamiento cerebral. Porque muchas veces lo que estamos haciendo, Quique, es exigirles a nuestros niños, a nuestros hijos, cosas que no pueden hacer. Entonces hay que establecer bien unas correctas expectativas. Entonces lo que ocurre a nivel fisiológico, a nivel físico, a nivel cerebral, cuando estoy ante una situación estresante, y esto nos ocurre a todos los que estamos aquí, que somos seres humanos, es que se produce esa hiperactivación de la amígdala, es decir, que la emoción está a tope, y se produce una inhibición de mi corteza frontal, que es esta estructura que está aquí, que es la que nos diferencia del resto de las especies. Por tanto, para que yo pueda llevar a cabo una conducta más o menos equilibrada, más o menos programada, desde la emoción con la razón, necesito un equilibrio entre ambas. Entonces, si yo estoy ante una situación muy emocionante, muy emocional, ¿vale? El niño que está celebrando su cumpleaños y que está eufórico tiene mucha emoción y poca razón. Y por tanto, ¿qué es lo que hace? Actúa, reacciona, no piensa. Entonces se deja llevar por la emoción, está secuestrado emocionalmente y no estoy cogiendo al toro por los cuernos, no me estoy autogobernando, ¿no? Que eso es una de las problemáticas que tenemos hoy en día, ¿no? Y otra cosa que podemos comentar, por ejemplo, es un estudio de hace ya unas cuantas décadas, que son el famoso estudio del test de la golosina, ¿no? de Walter Mitchell, ¿no? Y lo que Walter Mitchell hizo fue llevar a niños de 3, 4 y 5 años a un aula de laboratorio, dejarle un caramelo y decirle, en cualquier momento te lo puedes comer. Yo tengo que salir a hacer un recado, volveré dentro de unos minutos. Si te lo quieres comer, te lo comes. Pero si cuando yo regrese el caramelo sigue estando ahí, yo te voy a dar otro más. Por tanto, vas a tener el doble. Y se ha demostrado, porque se hizo un seguimiento, estamos hablando de los años 60, años 70, de este estudio de Mitchell en Stanford, se ha demostrado en ese seguimiento que se hizo que estos niños tenían una mejor autorregulación emocional, eran más líderes, tenían mejores capacidades sociales, tenían mejor capacidad para afrontar el conflicto, para tomar decisiones. Fijaos qué estudio tan sencillo. Y os animo a que lo hagáis. Yo con mis hijos aún no han llegado a esa edad, pero lo he hecho con mis sobrinos. El resultado no se lo cuento a mis cuñados. Pero es tremendamente predictivo. Es decir, esta es una de las pruebas que tenemos en psicología más potentes para predecir el éxito. Bueno. Y es la capacidad de inhibir el control, que esto es lo que nos diferencia del resto de las especies.
La corteza frontal, una de las funciones que tiene es la inhibición de impulsos. Yo ahora mismo a lo mejor necesito ir al baño, pues no me puedo levantar para ir al baño. Y eso es humano. Y los niños pequeños no tienen esa capacidad, porque físicamente, fisiológicamente el cerebro no está preparado. Pero les tenemos que enseñar, por eso es educativo, todo es educativo, Sí, absolutamente todo. Entiendo yo. Menos los reflejos. Les pondré un mando de la Play y el Fortnite. Les diré, puedes jugar 1 hora y si vuelvo ya podrás jugar 2. A ver si funciona igual de bien. Si le querías añadir. Más, y es que sabemos que hay emociones que favorecen el aprendizaje y hay otras emociones que es todo lo contrario, inhiben cualquier proceso de aprendizaje. Una de ellas es el miedo. Cuando un niño tiene miedo, es muy difícil que aprenda. Y por desgracia, hoy en día, seguro que todos vosotros y vosotras tenéis alumnos que entran a clase y que entran los pobres que parece que no están yendo a clase, que parece que algunos que van al matadero. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese miedo. Y a veces ese miedo pues, es aprendido, a veces ese miedo pues, se traslada de años anteriores, o a veces el miedo es porque piensan, por ejemplo, no sé cuántos de aquí sois profesores de mates, porque yo creo que es de las asignaturas que más miedo dan, y entonces ya van pensando, no, yo tengo mucho miedo a las mates, no voy a ser capaz. ¿Y qué es lo que pasa? Que en ocasiones hay que desmontar ese miedo, porque si no es verdad que es que ves un momento que el niño o la niña está tan bloqueada que dices, si es que se está equivocando en cosas tan básicas como sumar, como restar cuando sabe hacerlas. Entonces, claro, sabemos que hay emociones que favorecen el aprendizaje, como determinadas emociones agradables, como puede ser la curiosidad, o puede ser en determinado momento la alegría, y hay otras que no. La curiosidad favorece muchísimo el aprendizaje. El miedo prácticamente podemos decir que lo inhibe completamente. Te voy a deciros, por cierto, que el vídeo más visto de la plataforma de Aprendemos Juntos es un vídeo que lleva 1.200.000 y pico visualizaciones, que ya está bien, no siendo un vídeo de Lady Gaga. Es decir, habla de matemáticas. Y nosotros no conseguimos entender que es que haya 1.200.000 personas que quieran ver un vídeo de 1 hora de matemáticas. Pero es una maravilla el vídeo, es una broma lo que he dicho, pero es increíble por lo que tú dices. Yo he conseguido olvidar las clases de matemáticas, me ha costado bastante, pero lo he conseguido. Ya que estamos con los símiles futbolísticos, Silvia, ¿esto de la inteligencia emocional se puede entrenar? ¿O si uno ha nacido emocionalmente chungo, ya va a ser emocionalmente chungo el resto de su vida? Afortunadamente sí. Es verdad que bueno, el niño que ya nace con esa buena autorregulación emocional, que se veía muy bien lo de la test de la golosina que nos ha contado Rafa, pues genial. Pero afortunadamente, fíjate, nosotros en este reto lo que hemos trabajado es desde un modelo que es un modelo de habilidad emocional. Hay una serie de habilidades emocionales que se pueden trabajar, que se pueden entrenar. Entonces, pero lo importante y sobre todo es saber cómo tengo que hacerlo. Porque inteligencia emocional no es, como a veces pienso, de, bueno, pues cuento 2 chistes, nos reímos un rato, me pongo una nariz de payaso y ya está. No. Inteligencia emocional es la habilidad. Tengo que hacer ejercicios dirigidos a que los niños sean capaces de percibir primero las emociones, lo que ellos sienten, de percibir lo que están sintiendo los demás, saber exactamente qué es una emoción. ¿Sabéis definir qué es una emoción? ¿Os parece fácil o difícil? Es muy difícil, porque las emociones se sienten, no se definen. Pues claro, todo eso se puede trabajar con los niños y además se trabaja muy bien y lo que sabemos es que todos tienen una gran capacidad de mejora. Vamos a ver luego, un poquito más adelante, un ejemplo de esos cursos de los que estás hablando que has codirigido tú y veréis un poco que nuestra intención es eso. Es decir, oye, nosotros ponemos un ejemplo de técnicas, de metodologías, de materiales, etcétera, etcétera, pero para que luego lo podáis hacer vosotros. Hablando de hacer vosotros, Rafa, ¿qué papel tienen los profesores y las escuelas en el desarrollo emocional de los niños? Bueno, de los niños o de los adolescentes, vamos, en todo el periodo, digamos, que pasan en la escuela. Pues el papel es fundamental, porque al final el sistema educativo, la escuela lo que hace es ejercer de complemento. Y hasta incluso en algunos casos drásticos, que no porque sean drásticos son infrecuentes, nos encontramos con que no es que sea un papel de complemento, sino que es un papel fundamental. Es decir, nos encontramos también con que hay algunos niños con que desgraciadamente en casa no tienen una mamá y un papá que emocionalmente saben gestionar sus emociones como para encima poder gestionar, ¿no? Heterogestionar las emociones de sus hijos. Y en ese caso los profesores son fundamentales.
El profesor es la figura de segunda oportunidad. Entonces, hay niños que es verdad que emocionalmente los veis en vuestras aulas, ¿no? O hijos que los veis que con 2 o 3 ideas se gestionan bien, ¿vale? Que necesitan apoyo, pero no excesivo apoyo. Pero hay otros niños que los vemos en nuestras aulas que requieren de muchísimo apoyo. Muchísimo apoyo que puede ser escolar, que puede ser social, sí, sí. Pero bueno, como estamos hablando aquí de emociones, claro. En este punto necesitan mucho apoyo. Y ahí la figura del profesor es fundamental. Yo creo que el profesor es una figura de autoridad donde desgraciadamente no está valorada lo que tendría que estar valorada. Tendría que ser una figura de mucho más prestigio y mucho más reconocida. Desgraciadamente no es así. En ello estamos, luchando por ello. Pero es fundamental. Y sobre todo en aquellos casos donde mamá y papá, no porque no quieran, sino porque no pueden, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del idioma, ¿no? O sea, a mí viene mi hijo y me dice, papá, enséñame croata. Yo no le puedo enseñar croata porque no sé croata. Con las emociones pasa exactamente lo mismo. Es decir, si a mí mi hijo me pide o yo le veo que está desregulado emocionalmente, si yo no me sé regular a mí mismo emocionalmente, es imposible. Es imposible que yo le ayude. Entonces, la figura del profesor es fundamental, sobre todo en aquellos casos que es un porcentaje importante, Quique, donde mamá y papá les gustaría, pero no pueden. O sea, tienen muy buena intención, pero no pueden, no saben. Y además todo esto es transgeneracional, ¿no? En ese caso es fundamental. Son los que salvamos. Son somos los profesionales que salvamos la vida académica y la vida personal de esos profesores. Y todos nos acordamos de ellos, porque todos hemos pasado por malos momentos en la escuela y ha sido el profesor o la profesora que me salvó como persona. Y basta uno. Con uno es suficiente, igual que todo lo contrario, basta uno también para que te arruine, no solamente la vida académica, sino la vida personal. Bueno, precisamente yo me hago una pregunta como padre. Porque, si digo una tontería me vais a perdonar, pero es que a lo mejor no soy tan moderno. Educar en las emociones, hablar de las emociones con mis hijos. O sea, yo en mi casa tengo 4 maromos, o sea, uno de 19 años lleno de tatuajes, otro de 16, no sé cuántos. ¿No les van a hacer más, no sé, más blanditos, más vulnerables? ¿No me van a mirar diciendo qué le ha pasado ya a papá? Hijos, vamos a hablar de vuestras emociones. O sea, ¿eso cómo se hace? Yo creo que lo primero de todo es precisamente abandonando la idea de que hablar de las emociones es una cosa que nos hace débiles. Es justo todo lo contrario. Cuando tú eres capaz de reconocer lo que estás sintiendo, de expresarlo correctamente, de utilizarlo a tu favor y de regularlo, eres una persona mucho más fuerte. Precisamente los que son más débiles son aquellos que dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa? No quiero sentir, no quiero reconocer las emociones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es imposible. Si tu objetivo en la vida es yo no siento y que mis hijos no sientan y que mis alumnos no sientan, vamos por el camino. ¿Podéis controlar hasta el punto de decir no siento y reprimo una emoción? ¿Qué pasa cuando la reprimes? Que vuelve con más fuerza. Es como una olla de presión que no le estás poniendo el pitorro y que aquello termina estallando. Pues es todo lo contrario. Si tú eres capaz de hablar de las emociones, de entender, de comprender las emociones, de enseñarles, ¿no?, a los alumnos, a los hijos a regularlas, les estás dando un aprendizaje de vida, pero es que les estás haciendo mucho más inteligentes, mucho más sabios y mucho más controlados. Y, por supuesto, más fuertes, nunca más débiles. Nunca más blanditos, ¿no? O sea, de los tatuajes le puedo preguntar también, ¿no? Al de los tatuajes, como tienes 19, lo que tienes que fijarte muy bien es en el momento en el que se lo preguntas. Bueno, sí, claro. ¿Vale? Porque, cuidado. Dormido no vale, ¿no? Dormido no vale. Hay que crear ese ambiente y hay que crear ese momento. Y esto en el aula también hay que hacerlo. Si no, en un mal ambiente, en un mal momento, tú preguntas de las emociones. Sí, no es el momento, no es el momento de preguntar, está claro. El problema aquí, perdona, es que, una vez más, fuera en la calle nos encontramos con una idea que es muy grande, que es muy potente, que es terrorífica, es que las emociones son negativas, que no hay que expresar las emociones. Esto se da sobre todo más en varones que en mujeres, ¿no? Y hay que acabar con todo eso, porque al final nos hace mucho daño, ¿no? Lo decía bien Silvia. El reprimir la emoción es tremendamente doloroso. El estar constantemente reprimiendo emociones es doloroso. Entonces, eso es una idea que existe ahí fuera de esto. Es cursi, es una idea muy romántica. Claro, pero es que llevamos como mamíferos 200 millones de años con emociones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerlas sobre la mesa y hay que hablar sobre ellas de manera explícita. Voy a haceros 2 o 3 preguntas relacionadas con eso. La primera,
es que, claro, si yo intentase en mi caso como padre y en el caso vuestro como profesores, que alguno de mis hijos o de vuestros alumnos expresase una emoción, probablemente la emoción que conozcan es déjame en paz, estoy rayado, no sé qué me pasa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto de importante o de qué manera podemos empezar a ponerle nombres a esas emociones? Porque, insisto, mis hijos podrían estar en un nivel de muy rayado, poco rayado, nada rayado. Pero es decir, entiendo que ese sería su ámbito emocional, ¿no? ¿Qué nombres tienen esas emociones? O sea, ¿se los tengo que decir yo? ¿Los tienen que averiguar ellos? ¿Eso cómo funciona? Es que yo creo que esto que estás diciendo es fundamental, ¿no? A la respuesta que nos dimos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Parece que es dicotómica. Sí, la primera no lo sé, no sé. O no lo sé, o bien y mal. Bien y mal no son nombres de emociones. Bien y mal nos dice si lo que estamos sintiendo es agradable o desagradable, que es una de las dimensiones de las emociones. Pero las emociones hay que aprender a nombrarlas. Primero hay que aprender a reconocerlas y luego hay que aprender a nombrarlas, porque lo que no nombramos no existe. Luego una cosa fundamental es vamos a poner nombre a todas las emociones. Según sea la edad de los alumnos, pues vamos a trabajar desde las emociones más básicas y empezaremos por las emociones primarias, con la alegría, con la tristeza, con el enfado, con el asco, con el miedo, con la sorpresa, y según van creciendo iremos ampliando el vocabulario emocional. Pero es muy importante adquirir un vocabulario emocional, porque tú lo que dices, ¿no? Eso de rayado es más de adolescentes, ¿no? Bueno, no sé qué decirte, yo es lo que oigo en casa. Más mayores. Pero es que si no, no sabemos, estamos perdiendo muchos matices. A mí uno de los ejercicios, bueno, la verdad es que me gustan todos los ejercicios, ¿eh? Pero de los que más es uno que hicimos que precisamente se llama el quién es quién. El quién es quién, me acuerdo. Que es que además recuerdo que estaban los chicos, tanto los niños, porque lo hicimos con los chiquititos y con los mayores, con los adolescentes, estaban como diciendo, es que nunca me había parado a pensar la cantidad de adjetivos, la cantidad de nombres que tienen las emociones. Y lo que les íbamos diciendo es jugando pues como un quién es quién, de tienes que adivinar la emoción que estás sintiendo, pero viendo muchas veces la sutileza que hay entre una y otra. Porque no es lo mismo estar, pues a lo mejor triste, que melancólico, que nostálgico. Tiene un matiz que es diferente y es muy importante poderlo ahí conocer. Para una pequeña cuña, ese ejercicio de quién es quién está en el vídeo, no en el vídeo que vamos a enseñar hoy, pero sí en los vídeos. Y el material para poder jugar al quién es quién, que es un poco, digo, me estoy saltando a lo que pensaba decir al final, pero me viene muy bien el momento. Es decir, el material para poder jugar en clases de quién es quién es uno de los materiales que me puedo descargar. Pues es decir, lo que hago es que me lo imprimo. Es verdad que en el estudio molaba mucho porque era de madera y tenía tal, y allí pues en el colegio lo haré un poco como pueda, ¿no? Pero que esa es un poco la manera de trabajar que tienen estos retos. Rafa. Perdona. O sea, no estaba en Bilbao. Rafa, disculpa. Ya he reconocido que a mi alumno le pasa algo. Algo le pasa. O sea, quiero decir, está rayado, ¿vale? Aceptamos el término. O al revés, está eufórico, no sé qué le pasa. ¿Qué tengo que hacer si además de reconocer esa emoción está generando un comportamiento? O sea, es decir, no solo el niño está enfadado, bueno, lo que sea. No soy capaz yo de poner nombres, no tengo tanto vocabulario como vosotros, sino que además eso está generando un comportamiento, una actitud. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo paro? ¿Lo dejo? Bueno, aquí hay que hacer varias cosas, ¿no? Una de ellas es tenemos que diferenciar entre emoción y conducta. Y ahora sí que hablamos de eso, ¿no? Pero para complementar también un poco la respuesta de Silvia de antes, un acontecimiento histórico que creo que es bastante relevante. Hace más de un siglo existía la histeria. La histeria era un trastorno que padecían solamente las mujeres. Y la época de Freud, ¿vale? Y de Pierre Janet, ellos dos se dieron cuenta que la histeria solamente se solucionaba si eran capaces las mujeres con este trastorno de explicitar el trauma que habían vivido. ¿Esto qué quiere decir? Que es tremendamente importante explicitar. ¿Qué nos dice la sociedad? La sociedad nos dice que ante un acontecimiento traumático hay que callar. Callarse. Y hay que hacer todo lo contrario. Es decir, el instinto nos lleva a callar. El instinto nos lleva al silencio. Y lo que hay que hacer es todo lo contrario. Es decir, si tú tienes un conflicto con tu hijo, tú tienes un conflicto con tu alumno, coger ese conflicto y ponerlo encima de la mesa y decir, y llamarlo por su nombre. Entonces, tanto Janet como Freud se dieron cuenta que al final lo que sanaba ese trauma de estas mujeres era hablar, era la narrativa, y era reconocer un trauma que había ocurrido hace un año
o décadas y lo ponían encima de la mesa y trabajaban sobre ese trauma, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es no esconderlo debajo de la alfombra, sino poner el conflicto. Es decir, yo, profesor, tu alumno, Quique, veo que últimamente estás muy nervioso en mi clase. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te puedo ayudar? Es decir, no tenemos que estar mirando constantemente a otro lado. Un día puntualmente puedo mirar a otro lado, no pasa nada, ¿vale? Pero cuando es una conducta que se está repitiendo constantemente, hay que ponerla encima de la mesa. Y una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como educadores, como padres, madres, profesionales, es discriminar, diferenciar entre emoción y conducta. La emoción, ya hemos hablado un poquito de ella, ¿vale? La emoción es algo involuntario, inconsciente y automático. Es decir, yo no decido emocionarme. Yo no decido sentir rabia, yo no decido sentir alegría y yo no decido sentir tristeza. ¿Por qué? Porque, volviendo a la rabia, cada vez que hay un acontecimiento que porque son subjetivas, que yo entiendo que es injusto, sí o sí va a aparecer en mí la rabia. Porque a lo mejor tú y yo estamos viendo un partido de fútbol, ¿vale? Que hoy es línea transversal. No, yo soy del Atleti, o sea que si por eso, fútbol, como yo soy del Barça, estamos viendo un... Sí, sois muy emocionales. Por eso digo. Estamos viendo un partido de fútbol y a lo mejor hay un lance del juego, un posible penalti, donde tú interpretas que es penalti y yo no. Y a mí el hecho de que no hayan pitado penalti me parece justo y a ti el hecho de que no hayan pitado penalti te parece injusto. Es decir, mismo acontecimiento, emociones no solamente diferentes, sino encima contrarias, ¿vale? Entonces en ti surge la rabia y en mí no surge la rabia porque yo no percibo injusticia. Creo que el árbitro ha actuado correctamente. Entonces, las emociones, al ser automáticas e inconscientes, tú no has decidido injusto, activo, rabia. Es algo automático, es algo que surge en la amígdala y por tanto te llega esa emoción de rabia. En todos los casos, las emociones de nuestros niños, de nuestros alumnos y de nuestras parejas, que esto también hay que trabajarlo, tienen que ser legitimadas. ¿Qué quiere decir legitimadas? Aceptadas. Claro, no digáis a vuestros niños de 5 años, legitimo tu emoción. Voy a decir, ¿el qué? ¿Vale? Es decir, ¿puedo jugar al Fortnite? Vale, sí. Entonces, una cosa es la emoción que tiene que ser legitimada, aceptada, recogida y acompañada siempre. Y otra cosa es la conducta consecuente. Correcto. Tú puedes estar muy enfadado porque consideras que es injusto que no hayan pitado penalti, pero eso no te da ningún derecho ni a insultar al árbitro ni a empujarme a mí. Por eso es importante que como seres humanos, y vuelvo otra vez a la importancia de neurociencia, de neuroeducación, que entendamos que la emoción surge sí o sí, no puedo controlar la emoción, pero lo que sí que puedo controlar, o mejor dicho, lo que sí que debería ser capaz de controlar, es la conducta asociada. Tengo todo el derecho del mundo a sentirme enrabietado porque yo pensaba que las esquinas, en vez de ser cuadradas, iban a ser redondas. Y tú puedes decir, qué tontería. Ya, pero es que no hablamos de ti, hablamos de mí. Yeah. Es decir, cuando hablamos de empatía, del proceso empático, hablamos más del otro que de nosotros. Es decir, las emociones, y creo que esto es muy importante, tienen que ser legitimadas siempre. Pero la conducta asociada no. Eso quiere decir que yo puedo criticar tu conducta en caso de que considere que te has saltado unos límites, pero jamás puedo criticar ni tu emoción, Quique, ni tu persona. Porque es que ya estás otra vez con las tonterías de siempre. Yeah. Porque si ya estás otra vez con las rabietitas de siempre. Yeah. Ahora, lo que sí que puedo es criticar tu conducta, faltaría más, y puedo ponerle una consecuencia y puedo hablar contigo y decirte, me parece muy mal, Quique, entiendo perfectamente que estás enfadado, entiendo perfectamente que te parece que es injusto, pero lo que no me parece bien es que me hayas insultado, que me hayas faltado al respeto. Y entonces creo que en ese binomio tenemos que ir, una vez más, poniéndolo encima de la mesa y trabajarlo, para que el niño se dé cuenta que sentir una emoción no es una cuestión marciana, es una cuestión humana. Pero tenemos la capacidad como seres humanos, ya que tenemos una corteza frontal hiper mega desarrollada, de gestionar la emoción. Y eso es lo que hacían los niños de Walter Mitchell. Los niños de 5 años, ¿por qué no caían en coger la chucha y esperaban a la gratificación? Porque tienen una corteza frontal más desarrollada que el de 3. Es decir, es matemático. Si empezamos a conjugar distintos estudios científicos y distintas evidencias que vemos en el día a día, al final todo casa. Otro ejemplo que puede ir en paralelo a todo esto. Cuando yo llego a casa, después de trabajar, meto la llave y mi perro empieza a ladrar, a mover el rabo y a ponerse contento, el perro no tiene la capacidad, porque no es ser humano, de esa emoción que le llega sí o sí, controlarla con su conducta. El perro no tiene la capacidad de decir, este cabrón que se ha ido durante todo el día, ahora te vas a enterar y no voy a mostrarte mi alegría. No tiene esa capacidad. Los niños tampoco la tienen, los niños pequeños de infantil.
Pero una vez que va creciendo, que se va desarrollando la corteza frontal y sobre todo con educación emocional, ¿qué es educación emocional? Educar las emociones, ponerle razón a la emoción y a los instintos. Recuérdame que no vayamos juntos al fútbol, ¿vale? Vale. O sea, porque como me expliques esto, un día que no le piten un gol al Atleti, ya te digo yo que no lo voy a gestionar emocionalmente nada bien. Oye, vale. Silvia, me surge una duda, porque si claro, estamos hablando de reconocer la emoción, preguntar, pero claro, yo de repente puedo ir con mi mejor intención o cualquiera de estos profesores y profesoras a sus alumnas para preguntarle el por qué. Oye, pero ¿por qué estás enfadado? Oye, pero ¿por qué estás triste? ¿Pero por qué estás...? Y resulta que no solo puede ocurrir que no me lo cuente, sino que se me enrabiete más. O sea, es decir, que de repente diga, joder, yo que he venido aquí a poner paz, pues ¿para qué habré preguntado? ¿Eso pasa o me lo estoy inventando? No, eso pasa y pasa muchísimo. Pasa mucho. Lo que nos pasa a todos. Y es que al final, ¿tú qué estás haciendo ahí? Ahí no estás validando la emoción, sino que lo primero que vas a sentir es cuestionado. ¿Cómo que porque estoy enfadado? Lo más probable es que el alumno o el niño ni lo sepa, ¿vale? Pero lo segundo es, si estamos diciendo que nosotros somos los que tenemos que educar a los niños, a los alumnos, te estoy dando la opción de no tengo absolutamente ni idea de lo que te está pasando y por eso te lo estoy preguntando a ti. Luego se queda como diciendo, bueno, ¿pero qué? ¿Qué pasa? Además, muchas veces te dicen, pero si tú ya lo sabes y realmente creen que es que tú lo tienes que saber. Luego tenemos que afrontarlo de forma completamente diferente. Lo primero de todo es verbalizar la emoción, pero lo que queremos es que tú verbalices qué estás sintiendo, porque si yo te voy diciendo es que ¿por qué estás enfadado? Ya no te estoy diciendo ni entiendo que estás enfadado, como decía antes Rafa, ni estoy validando tu emoción, sino que la estoy cuestionando. Luego hay que cambiar. Y cuando nos salga ese por qué, no, esto es lo que nos habían dicho. Rafa y Silvia, me llevamos tareas, ¿no? No. Que hacer, vale. Sino entiendo que la emoción que puedes sentir ahora es de enfado. ¿Es esa? ¿Es así? Es más, eso se lo podemos decir cuando vemos, bueno, pues que no es capaz de identificarlo, porque lo ideal es que sea el propio alumno, la alumna, el que llegue a decirnos la emoción que está sintiendo. ¿Cómo te sientes en este momento? Porque esto que estamos diciendo, que la emoción y la conducta, lo que yo siento y lo que yo hago son cosas diferentes, a veces es difícil, ¿no? Para un alumno o una alumna es difícil y es muy difícil de distinguir. Y es diferente estar enfadado a gritar, chillar, faltar al respeto. Entonces, si vamos con el porqué, yo creo que no es la buena, no es la mejor de las opciones. Es mucho mejor cómo te sientes, estás, ¿no? Si eres capaz de verbalizarlo. Ella, fenomenal. Y si no, entiendo que puedes estar en este momento enfadado, entiendo que puedes estar triste. ¿Es así? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ya con eso, solamente con eso, poniéndole nombre a lo que sentimos y sintiendo que siente que le vamos a comprender y ya va a cambiar completamente toda la conversación que va a ir detrás. Bueno, y si el por qué no funciona, no entiendo por qué estás tan... Eso ya, o sea, ya directamente fuera, ¿no? Claro, ahí ya estamos. No estoy validando tu emoción. Sino que además lo estoy juzgando. Además estoy juzgando, o sea, justo todo lo que hemos dicho que no había que hacer. Sí, vamos, que yo estoy haciendo check, esto sí, esto también, esto es lo que hago, ¿no? O sea, que a lo mejor no... Eso es como profesor mandar unos deberes y que los deberes te lo haga la profesora. Es decir, tu obligación como padre, tu obligación como docente consiste, o se te presupone, un manejo emocional, aparte de un manejo en matemáticas, en educación física o en ciencias sociales. Y claro, pues esto es como si vamos un día a una tienda de móviles porque se nos ha roto el móvil y el operador nos dice, bueno, ¿y qué, interiormente en el teléfono exactamente qué pasa? No sé, para eso vengo, o sea, vengo porque tú eres el experto, porque tú eres el que manejas, ¿no? Entonces, sé que, y nos pasa a todos, ¿no? Nosotros los primeros, por supuesto que sí, pero tendemos a caer muy fácilmente en el ¿por qué? Pero dime por qué estás enfadado. Entonces hay que intentar limitar al máximo todo eso porque tenemos que ser figuras de referencia en cuanto al manejo de las emociones. Y cuando veo que mi hijo está enrabietado, no le voy a preguntar que por qué está enrabietado. Sabes perfectamente lo que ha pasado, pues que su padre no le deja quedarse en casa del primo, que no le has comprado. Dale una explicación, no en plena rabieta, porque ahí está secuestrado amigdalarmente, pero le tienes que dar la narrativa, la explicación, ponerlo encima de la mesa después. Pero no le preguntes
cuéntame por qué te has enfadado, porque ya lo sabes. O sea, es un ejercicio muy sencillo, ¿no? El que le pedimos al alumno, le pedimos al niño que nos dé la solución. No, la solución te la tienes que dar tú. Me encantaría que un día, cuando le preguntemos al niño por qué haces esto, el niño nos diga, pues no sé, dímelo tú, ¿no? Porque es que es nuestra obligación. Igual que el traumatólogo me tiene que dar explicaciones de cómo tengo la rodilla. Yo no tengo que dar ninguna explicación, me la tiene que dar él a mí, él es el experto. Por eso acudo a ti. Bueno, luego en el AVE me vas a explicar dónde está la amígdala, pues se la voy a buscar a los niños a ver si les puedo, aquí no está, ¿eh? A ver si les puedo ayudar en algo, ¿no? O sea, bien, antes has hablado de la empatía, pero yo más o menos puedo entender lo que es la empatía. ¿Pero qué es exactamente? ¿Por qué la has citado? ¿Por qué es importante? Bueno, la empatía es fundamental, ¿no? Somos el ser o somos el animal que tenemos mayor capacidad de empatía. La empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos del otro sabiendo que esos zapatos no son tuyos. Y creo que esta última parte es muy importante, ¿no? Imaginaos una persona que seguramente conozcáis, una persona que sea excesivamente empática. O Silvia y yo, que somos psicólogos, imaginaos si fuéramos excesivamente empáticos. Pues al final de la tarde-noche, cuando acabemos la consulta, lo único que tenemos ganas de tirarnos por la ventana. Claro, entonces tenemos que saber manejarnos en un punto medio, ¿no? De tener suficiente empatía, que no quedarnos a cero, pero tampoco llegar a sentir en primera persona y hacer propios unas problemáticas, unas situaciones y unos conflictos que no son nuestros. Entonces, la empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en lugar del otro sabiendo que no es mi situación, que no son mis zapatos, que son de otra persona. Y esto es muy importante, por ejemplo, a la hora de validar las emociones, ¿no? Que yo sea capaz de conectar emocionalmente con el otro, que sea capaz de transportarme y ponerme los zapatos del otro para entender cómo se siente. Y esto es tremendamente importante. Podríamos hablar de los tipos de empatía y de muchas cosas, pero bueno, yo creo que con eso es más que importante. Pero una vez más, la empatía se aprende. Sí, está claro, se entrena. Claro, se entrena. No solo en el cole, en el trabajo, en la casa, etc. Y es fundamental. Es decir, igual que el que quiere desarrollar más su cuádriceps y su bíceps, pues hace ejercicio, va al gimnasio, pues el que quiere desarrollar su empatía o el que quiere desarrollar su funcionamiento ejecutivo, lo tiene que entrenar. Y hay muchas maneras de entrenar, ¿no? Pero es fundamental. Yo creo que la capacidad empática es muy importante. Y los niños nacen con una buena predisposición. Ahora hay que limar. Mi hijo también nació con la capacidad de aprender croata. Pero no va a aprender croata porque su padre no habla croata. Con las emociones, con la empatía pasa exactamente lo mismo. No, me estáis poniendo muchos deberes, ¿eh? No va a dar tiempo a todo. Silvia, vamos a hacer una cosa. Como tú eres una de las personas que ha codirigido precisamente el curso hablando de emociones, que es una de esas, uno de los dos primeros que ha habido en la plataforma. Vamos a ver un vídeo muy cortito, es un par de ejemplos, y luego te voy a preguntar un poco cómo lo hemos hecho, cómo crees que lo podría aplicar alguno de los asistentes que está aquí o de los que verán el vídeo en YouTube, cómo lo podrían aplicar en su cole. Entonces, si tenemos preparado el vídeo... Bueno, pues ahora quiero que escojáis un representante de cada uno de los grupos que va a salir aquí y va a colocar las estrategias que habéis pensado que pueden ayudaros a gestionar emociones de cada uno de los cuadrantes que os he asignado. Muy bien, David. A ver, ¿qué habéis pensado en estrategias que os ayuden a gestionar las emociones que tienen que ver con el cuadrante azul? A ver. Agradecer. Agradecer. ¿A qué te refieres con agradecer? Pues pensar en lo bueno que tienes y no estar todo el rato pensando en lo malo. Muy bien. ¿La pongo? Sí, estuve colocándolo más o menos así alrededor del cuadrante. Muy bien. Llamar a un amigo. Vale, perfecto. Desahogarte con alguien. Buscar ayuda en un amigo. Buscar ayuda en un amigo, sobre todo también para ver otra perspectiva. Pues yo he fallado hace poco a un amigo y pues me he sentido pero súper mal y pues yo, veía que no iba a volver a hablarme, que pues me iban a hacer el vacío y que pues no me iban a volver a hablar nadie nunca. Vale. Y que era la peor persona del mundo. Vale. Muy bien. Ahí vemos realmente un pensamiento irracional que tiene que ver con, a veces, la condena. Es decir, hago algo que no está bien, ¿verdad? Pero su pensamiento está redactado en términos de tengo que, ¿verdad? No puedo fallarle a nadie, tengo que hacerlo siempre todo bien y no en términos de me gustaría. Vamos a hacer un ejercicio que se llama un cuento muy especial.
¿Veis que tenemos aquí un montón de materiales, de cartulinas de colores, papel Pinocho, cera, rotuladores? Porque nos vamos a inventar un cuento. En ese cuento van a aparecer diferentes emociones. María, ¿nos cuentas tú tu cuento, por favor? Sí. La primera viñeta es sorpresa porque la niña ve una tienda de cupcakes. Luego se alegra porque le preguntan que qué quiere y dice que quiere el cupcake. Luego tiene miedo porque se pregunta que si se le va a caer. Luego siente tristeza porque se le cae el suelo. Se lo está comiendo y se le cae el suelo. Se enfada bastante porque no le ha gustado que se haya caído. Y tiene celos porque hay otra niña que está comiendo un cupcake igual que el suyo y que ella lo quiere. Es muy importante el ser capaz de reconocer las emociones que sentimos, ¿verdad? De ponerlas nombre. Ya hemos aprendido los nombres de muchas emociones. Y con este ejercicio que vamos a hacer, de escribirlas todos los días, escribir la situación, escribir la emoción que hemos sentido, escribir el porqué la que hemos sentido, nos va a ayudar a calmarnos. Y a veces también nos ayuda porque cuando ha pasado un poquito de tiempo, pues somos capaces de verlo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, reevaluamos y en ocasiones esa reevaluación o verlo desde otro punto de vista hace que la situación cambie. ¿Sigues igual de triste porque tu amiga se ha ido a Vietnam? No tanto, porque ya yo sé... Siguen los niños. Tengo que decir una cosa que es importante. Estos niños no son actores. O sea, no están leyendo un guión que les hemos dicho, oye, di esto, di que... No, son ejercicios reales que lo que han hecho es, bueno, ahora te dejo a ti que lo expliques, que lo sabes mucho mejor. Tanto Ruth Castillo como Silvia dijeron, esta es la metodología que vamos a seguir para el curso de inteligencia emocional, que luego la llamamos Hechos de Emociones. Este es el material que necesitaría un profesor si lo quiere aplicar en el curso, y esto que estamos grabando es un ejemplo. Entonces, ¿cómo lo pensasteis y cómo crees que lo puede aplicar cualquier profesor o cualquier educador que lo quiera hacer? Pues así es. Sí que es muy importante destacar que lo que intentamos fue que fuera algo muy, muy práctico para que se pueda llevar a cabo en un aula. Porque si no, hay veces que te pasa como cuando ves un programa de cocina, que empiezas a verlo y te dicen, y ahora sacas lo del nitrógeno, sí, no sé qué, y lo metes allí, y luego en la cámara de verificar y tú, genial. Porque yo en mi casa tengo nitrógeno líquido en garrafas y entonces, queríamos cosas, decir, a ver, lo máximo que necesitas es una impresora y unas tijeras para recortar. Ya está. Es todo lo que vamos a necesitar para que fuera algo práctico y algo que se pudiera realizar. Y que se pudiera realizar en el aula. Nosotros proponemos estos ejercicios, pero siempre se pueden adaptar a las necesidades de vuestros alumnos y de vuestras alumnas. Sí que es muy importante destacar que son ejercicios que tienen una metodología detrás que está empíricamente comprobada. O sea, que hay una metodología científica. Nosotros hemos trabajado con un modelo emocional, que es el modelo de Mayer y Salovey, que lo que nos dice es que la inteligencia emocional tiene 4 habilidades. La primera habilidad es la capacidad para percibir las emociones. Por eso empezamos enseñando a los niños qué es una emoción, cómo se percibe una emoción en ellos mismos, qué diferencias hay entre una emoción y otra, cómo se perciben las emociones en los demás. Sí que es verdad que lo hemos hecho muchas veces con juegos y de forma lo más divertida posible, porque sabemos que si aprendemos divirtiéndonos, pues lo vamos a aprender mucho mejor. Luego, la siguiente habilidad del modelo es esa parte de la comprensión emocional, que lo que estamos haciendo es, venga, queremos entender qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido una emoción, y por eso van todos los ejercicios dirigidos a comprender las emociones, cómo son, por qué ocurren. También hay un ejercicio que yo creo que tanto los niños pequeños como los adolescentes se quedaron como muy fascinados, que era cómo poder utilizar las emociones. Se titulaba precisamente el poder de las emociones, y es que cada emoción se puede utilizar para una cosa diferente, y emociones como la tristeza, emociones como el enfado, emociones como el miedo tienen un valor para resolver unas situaciones muy importantes, y yo creo que lo vieron muy bien en el ejercicio y se quedaron como fascinados, ¿no? Y por último, lo que siempre decimos, que es esa parte de regular las emociones, aprender, pues cuando decíamos todas las emociones es lo que yo siento y es diferente a lo que yo hago, que nos lo ha explicado Rafa fenomenal. Pero claro, para eso tengo que aprender a regularlo, porque puede que a mí en estos momentos, como estoy enfadada, porque yo sí que creo que el penalti... Bueno, yo también soy del Atlético. No,
No, Pero pero bueno, dale, que soy ahí, que ha sido injusto, entonces lo que me sale es gritar. No, pero en estos momentos no hay que gritar o no hay que hacer algo. Pues esa es la capacidad de regulación. También hemos hecho muchos ejercicios que están enfocados a eso. Sí que es muy importante saber que los hemos dividido por edades. ¿Veis en el vídeo que hay niños pequeñitos y hay niños más mayores? ¿Por qué? Porque los ejercicios están divididos en ejercicios para primaria y en ejercicios para secundaria. No puedes hacer el mismo ejercicio en un instituto que en un colegio. O sea, está clarísimo. Sí que es verdad que el contenido que estamos trabajando, la habilidad que estamos trabajando es la misma, pero hemos adaptado completamente el ejercicio para que sea adaptado en todo momento a las necesidades que tienen pues, en las diferentes edades. Y sí que hay un ejercicio introductorio que nos parecía fundamental, que es para trabajar el clima emocional. Porque en ocasiones estamos empeñados en vamos a trabajar, no vamos a trabajar las emociones, dices ya, pero si estamos en un ambiente de tensión absoluta y no hemos trabajado ese clima emocional y no hemos conseguido relajarnos un poquito, ¿qué es lo que pasa? Que se hace especialmente complicado. Entonces, por eso también quisimos meter pues, un ejercicio enfocado precisamente a trabajar ese clima emocional. Bueno, pues lo has explicado muy bien. Me queda a mí por añadir que lógicamente son metodologías gratuitas, lo ha dicho Yolanda al arrancar, pero que quiere decir que la intención al poner todo esto a vuestra disposición es que lo utilicéis, que entréis y lo uséis a vuestra manera. Y también me queda añadir una cosa que es importante, que es que en el caso de hechos de emociones también hay un apartado para los padres, para las familias. Está una parte de primaria, alumnos de primaria, alumnos de secundaria y padres. Voy a lanzar una última pregunta para dar oportunidad también a las personas que están aquí para acá. Y es muy directa, es muy rápida, y a lo mejor no se puede contestar. ¿Cuál es la emoción que peor gestionamos? Sin lugar a dudas, la tristeza. Los mayores, los niños de cualquier edad. Los mayores con nosotros mismos y los mayores con nuestros hijos, sin lugar a dudas. Con mucha diferencia. Venga, no tan rápido, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, puedo responder con un ejemplo. Cuando le preguntas a un niño que te explica cómo te lo voy a cometer y dice, pues por ejemplo, ¿eso es cuándo? ¿No? Pues cuando como padres, como madres, llevamos a nuestros niños empezando el cole a la vuelta de verano, ¿cómo están esos padres y cómo están esas madres? Cuando ven que sus niños no quieren entrar en el colegio, que se quieren quedar con papá y con mamá, eso es lo peor que llevamos. La euforia, que también es una emoción que se tiene que gestionar. Bueno, al fin y al cabo el niño está contento y es un día puntual porque hoy es su cumpleaños. Bueno, pase. El miedo tenemos un poquito más de recursos. La rabia suele ser más puntual, se la ha pasado, miramos para otro sitio. La tristeza, con mucha diferencia. Pensaba que me ibas a decir cuál era la emoción de los padres cuando empieza el curso. Iba a decir, yo veo a los padres saltando, diciendo sí, en relación a los hijos, ya se ocupa el cole. En relación a los hijos, sí. Pero vamos, veo que no, veo que hay algún padre todavía... Sí. Bueno. No, y luego, por ejemplo, Quique... Me estoy sintiendo fatal, ¿eh? O sea... Bueno, tenemos un ratito ahora hasta que lleguemos a Madrid. Aplicamos el electroshock ahora en el tren. Por ejemplo, vuelvo otra vez a la sociedad y siento ser insistente con la sociedad, pero es que nos toca, si queremos ser profesores y padres, madres realmente excelentes, innovadores y metidos en faena. ¿Qué iba a decir? No lo sé. No lo sé. No sé qué ibas a decir. Estábamos hablando de... Bueno, yo te preguntaba lo de la tristeza. Sí. O sea, pero... Bueno, me vendrá. Y ahora lo recuperamos. ¿Puedo añadir una cosa? Puedes añadir las que quieras. Yo creo que una cosa que nos pasa como sociedad es que nos da muchísimo miedo que los niños experimenten emociones desagradables. Y nos da mucho miedo. ¿Y qué hacemos? Entonces los metemos en una cajita. Les evitamos en plan, decir, ay, que está triste, que no se ponga triste. No, perdona, es que el niño en estos momentos se tiene que poner triste. Si ha perdido la pelota en el recreo y está triste, pues no pasa nada, lo verbalizamos. ¿Estás triste? Mirar a tu pelota favorita, ¿vale? Es verdad, está triste y validas la emoción. Pero eso llegar y decir, ay, no, que no se ponga triste. Entonces a la salida, que pues venga, rápidamente, ¿no? Le compramos otra pelota. Así no se nos pone triste. No tenemos que hacer así. Es normal estar triste, has perdido la pelota y vamos a intentar arreglar la situación. Es decir, mañana la buscas por todo el recreo. Y si no la encuentras, pues esperas a tu cumpleaños, a los Reyes o a lo que toque, porque nos da como mucho miedo y nosotros mismos, ¿qué es lo que pasa? Que luego cuando llega la edad adulta estamos tristes y
tampoco sabemos gestionarlos. Entonces, cuidado, con eso no digo que haya que frustrar gratuitamente a los niños, ni entristecerles gratuitamente, ni contarles penas, ¿no? Y pincharles la pelota, ¿no? Que en ese día a día hay que dejarles que experimenten esas emociones y hay que desdramatizar. Esto yo creo que es fundamental. Ya, pero encontrar una peor que el porqué, que es pues vaya chorrada que te pongas así porque has perdido la pelota, ¿no? Que esa también es muy mía. Vale. Abrimos un turno de preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos un micrófono aquí, no sé si tenemos otro. Tenemos otro. Entonces, quien quiera hacer una pregunta, el funcionamiento es muy fácil. Levanta la mano, me hace un gesto, me saluda, enciende un mechero, no sé, que haga alguna señal, le hace una bengala, se ponga a bailar. No tenemos ninguna pregunta. Yo tengo nada más todavía, ¿eh? Mientras voy contando lo que me había olvidado, acordado? me he acordado. Venga, pues mira, tenéis tiempo para pensar una pregunta. Decía que, por ejemplo, tanto es así que la peor emoción que gestionamos es la tristeza, que, por ejemplo, cuando vivimos una situación de duelo, que no solamente el duelo está asociado a la muerte, fijaos, un proceso de duelo lo que lleva. Pues solamente tenemos derecho a 3 días de permiso, con todo lo que implica un duelo, ¿no? El fallecimiento de alguien importante, ¿no? Y yo creo que, una vez más, esos son otros aspectos sociales que está ahí, que no invita a que podamos crecer en relación a emociones realmente intensas y graves, o cambios de situaciones, ¿no? También bueno, pues relevantes, ¿no? Sí. Y todo eso debemos tenerlo en cuenta. Bueno. ¿Qué? ¿Se nos ha ocurrido algo? ¿Nadie quiere? ¿Sí? Perfecto. Un segundito. Voy a pediros una cosa, sí, por supuesto, libremente. Es aquí en la primera fila. Cuando vayáis a hacer la pregunta os presentáis, no tanto, bueno, me da igual el nombre, lo que queréis, pero también de qué cole venís y qué alumnos tenéis. ¿Primaria, secundaria? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Beatriz y soy tutora de tercero de primaria en el Colegio Parque Alameda, de Valladolid. Y a mí lo que me gustaría es un poquito que nos dijeseis un poco consejos, un poco para aquellos profesores que quisiesen llevar a cabo un programa o trabajar las emociones en el aula, y muchas veces están perdidos porque el peso del currículum que tenemos dentro es una mochila muy grande, ¿no? Entonces muchas veces dicen, es que no tengo hueco, es que no lo encuentro, es que ¿por dónde empiezo? Entonces sí que me gustaría un poco que dijeseis algún consejo en el que ayudar a estos profesores que no saben por dónde empezar a trabajar las emociones. Gracias. Yo aquí te daría 2 consejos. El primero es descárgate. Ese es bueno, ¿eh? No, porque bueno, es verdad que lo hemos hecho, hemos invertido mucho tiempo, muchas horas, hay mucho trabajo detrás y sobre todo lo que decimos, que son cosas que sabemos que están hechas desde la ciencia, desde cosas que sabemos. Y sobre todo, yo aquí lo que insisto es que esto es una inversión. O sea, es cierto que los profesores hoy en día lo primero que tenemos que hacer es un monumento, porque creo que tal y como está el sistema, la sociedad, los medios, los recursos, es que lo hacéis súper bien, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que como siempre queremos mejorar, pues vamos viendo, oye, ¿qué otras cositas se pueden añadir? Pero de entrada es verdad que lo habitual, yo trabajo mucho con coles, aunque es verdad que yo mis alumnos, como los de Rafa, son de universidad, pero trabajo mucho con coles y lo que me encuentro es que es gente que quiere saber y que quiere crecer y cómo hacerlo mejor. Esto es fundamental verlo como una inversión. O sea, es cierto que dices, tengo que dar un currículo, hay un contenido, que además es que el alumno se tiene que examinar. Que cuidado, porque una cosa es evaluar y otra cosa es calificar, pero tiene que haber una calificación, una evaluación al final. ¿Qué es lo que ocurre? Que si lo vemos como esto es una inversión, si yo invierto en que mis alumnos aprendan a reconocer esas emociones, comprendan un poquito qué es lo que están sintiendo y aprendan a regularlos, seguramente que mi clase luego va a ir mucho más fluida. Porque cuando los alumnos vienen con un problema emocional, o ha ocurrido algo, que a veces te pasa, que ha habido una pelea en el patio, han ocurrido estas cosas, tú intentas dar una clase y te estás dando cuenta que allí se están enterando 2 o 3, porque ya son de estos niños que dicen, bueno, es que estos funcionan solos, ¿no? Y aprenden en cualquier situación, que los hay, pero que son pocos. Entonces, sí que es muy importante percibir esto como esto es una inversión. Si yo todos los días dedico un huequecito, una inversión, o a lo mejor un hueco en semana, según lo vaya teniendo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a ser luego mucho más fácil que aprendan y que aprendan de forma diferente. Entonces yo creo que lo fundamental aquí es hacer ese cambio de clic.
Yo creo, Bea, por complementar un poquito, se pueden hacer lo ideal es que se hagan las dos cosas, ¿no? Se puede hacer, por un lado, implementar un programa, ¿vale? Lo cual implica pues es una programación, ¿no? Tener un tiempo, un día y una hora en el cual toda la clase va a hacer este programa. Y luego también creo que es muy importante, a la vez, que pues estas situaciones que comenta Silvia del día a día que van ocurriendo, una pelea en el patio, un acontecimiento que ha ocurrido, una pelea entre dos compañeros, un niño que pensaba que iba a aprobar un examen, de repente le dan las notas y ha suspendido. Es decir, lo que va ocurriendo en el día a día, pues trabajarlo de manera complementaria. Y es que es verdad, es que cuando hablamos de educación, no solamente de educación emocional, pero de educación es invertir en futuro. Entonces lo ideal es poder combinar los dos. Que no solamente lo que es educación emocional y gestión emocional se expresa a través de un PowerPoint, que también, pero también tiene que haber un seguimiento del día a día, ¿no? De qué ha ocurrido, de legitimar, y a lo mejor no siempre encontramos el momento, Bea, de que en este preciso momento yo te puedo atender. Pero lo que sí que es importante es que a lo mejor ahora no, lo dejamos ahí un ratito en la nube y luego cuando podamos lo trabajamos. Yo creo que esas dos maneras son las más posibles, ¿no? Pero también es verdad que luchamos contra pues las circunstancias que tenemos cada uno en nuestro cole y nuestro entorno, ¿no? Cada uno desde su trinchera hace lo que buenamente puede, ¿no? Sí, correcto. Una de las cosas que concebíamos al diseño, bueno, al diseñar no, nosotros proponemos a los expertos que lo diseñen, era precisamente, oye, darnos oportunidades para que todos estos conocimientos prácticos que queremos que adquiera el profesor los puedan aplicar también en el currículum. O sea, es decir, no es solo decir, oye, paro ahora hablo de emociones, o incluso en el curso de hablar en público hay ejemplos muy divertidos, que es decir, oye, este ejemplo te puede servir para cuando le pidas a los alumnos que presenten esto, que lo hagan con esta metodología o lo que fuera. Tenemos oportunidad para otra pregunta, si alguien quiere hacer. ¿Alguien quiere hacer? ¿Sí? Tenemos dos, perdona. Sí, es en la fila del final. Cuéntame. Hola, soy Laura Bernardos. Estoy este año de profesora de compensatoria en el Colegio Tierra de Pinares de Mojados. Y quería preguntar, yo lo que he echado en falta en este curso, que he visto todos los vídeos por internet, es, por ejemplo, por qué no se ha trabajado la cuestión de infantil, que se ha centrado solamente en primaria y en secundaria. Aunque hay cosas de lo que viene, como el bote de la calma y otras cosas, que se pueden utilizar adaptándolas a infantil. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Silvia, esa es tuya. Sí que es verdad que yo creo que hubiera sido genial también poder meter la parte de educación infantil, porque en educación infantil se pueden empezar a hacer muchas cosas con el tema de las emociones. Pues en estos momentos decidimos empezar por primaria y por secundaria, y es verdad que infantil se quedó fuera. Algunos de los ejercicios son adaptables, pero quizás lo ideal pues hubiera sido, o a lo mejor se puede hacer en un futuro, bueno, estamos a tiempo, ¿no? Un programa específico para educación infantil, siempre teniendo en cuenta lo que nos decía Rafa. Hay que conocer muy bien el cerebro del niño, cómo funciona el cerebro del niño y qué es lo que podemos pedir a cada una de las edades. No sé si has visto el vídeo de las familias, pero en el vídeo de las familias de primaria sí que había un niño pequeñito, que era de infantil, y ahí por lo menos pequeñas cosas sí que íbamos explicando cómo había que adaptar los ejercicios y además que entendiera, pues oye, ¿por qué, por ejemplo, los niños antes de 4 años, como ese lóbulo prefrontal que nos hablaba Rafa todavía no está maduro, pues qué es lo que ocurre? Que no son capaces de gestionar correctamente las emociones y necesita que seas tú el que le saque de ese secuestro emocional. Entonces, sí que te invitamos a ver los vídeos de familia de primaria, que algo puedes ver, pero quizás un proyecto interesante puede ser hacerlo también para infantil. Sí, nos quedamos con la propuesta, por supuesto. Hay una pregunta en la primera fila también. Sí. Mira, aquí, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me llamo José Luis, no vengo del mundo de la educación, soy presidente de la Asociación del TDAH de Valladolid y este programa yo lo desconocía. Me alegra oír las cifras que se han dicho al principio de la cantidad de miles de profesores, de cientos de miles de alumnos que han podido participar en ello.
me queda más tranquilo porque llega, digamos, a ese 6,6% de la población educativa que puede padecer este tipo de trastorno. Yo oigo cuando al principio se ha dicho que es fundamental muchísimas cosas dentro de las emociones, dentro de la educación. Es lo que más nos preocupa a nosotros como padres, porque uno de los problemas que más arraigo tienen es la emoción de en un colegio, al principio de curso, a ver qué profesor me va a tocar. Porque hay profesores, tengo aquí al lado una magnífica maestra, que el otro día la escuché y de emociones sabe todo y más. Y yo, que me toque una profesora como esta a mi hijo o a uno de vuestros hijos, pues eso sí que es fundamental para la educación, para el trato, para el sentirse persona, no sentirse estigmatizado, porque podríamos hablar largo y tendido de todo esto. Yo no me quiero extender, pero sí que nos preocupa a nosotros como, ya no solamente como padres, como personas, sino el hablar de niños y que su educación llegue a los términos que pueden llegar a llegar. Sí, bueno, yo no tengo nada que decir, es que no puedo estar más de acuerdo. O sea que estoy completamente de acuerdo. Una de las personas, además, que arrancó la plataforma fue José Ramón Gamo, que a mí personalmente, además, que me he metido mucho con mis hijos, pero los quiero mucho, pobrecitos míos, que además luego verán esto en YouTube. Y ha visto un vídeo que me impactó. Me impactó la hora larga que dura la charla de José Ramón Gamo, hablando de ese tipo de inquietudes a las que te referías. Pues muy bien. Yo, sí, por supuesto. Yo estoy completamente de acuerdo también con lo que estás diciendo. Creo que además con los TDAH esto es especialmente importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del TDAH todos nos quedamos con el problema que hay de atención y parece que, TDAH, como se llama trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, pues ya está, es un problema de atención. No, el TDAH es un problema de regulación, con lo que ello conlleva un problema de regulación de la conducta entre lo que está la atención, que es lo que más se ve desde fuera, y por eso se le puso ese nombre, que ya llevamos muchos años con ese nombre, pero es un problema de regulación también de las emociones. Y quizás los problemas de regulación de las emociones en los niños con TDAH, que son luego los que les interfiere en su calidad de vida, porque es luego cuando llega la hora del recreo y no saben muy bien cómo se tienen que acercar a un niño, cómo tienen que hacer amigos, o cómo pedir que me dejen jugar y entonces interrumpen el juego con la pelota y demás. Eso es fundamental, trabajarlo con los niños con TDAH. Todo este tema de regulación de las emociones, que es lo que, por así decirlo, muchas veces se queda fuera de ese, sabiendo que está dentro del diagnóstico y que está dentro del modelo de lo que les pasa a los TDAH, pues es lo que parece que se nos olvida que hay que trabajar. Nos centramos en que atiendan. Sí, vale, es que tienen que atender. Pero toda esta parte de la regulación de las emociones es todavía mucho más importante trabajarlo con los niños y con las niñas con TDAH. Yo agradecer tu intervención, José Luis, y completamente de acuerdo con Silvia, ¿no? Yo creo que, y esto ya es una opinión clínica mía, que no hay nombre más desacertado que TDAH. Es decir, trastorno por déficit de atención con hiperactividad no siempre es un trastorno, desde luego que no tiene ningún problema de atención, si acaso de concentración, pero rara vez tienen problemas de concentración, y no todos son hiperactivos, ¿no? Con lo cual el nombre, un completo desastre. Y es que la palabra que ha utilizado Silvia es, en realidad, la dificultad de un TDAH, que es un problema en el autogobierno, es un problema en hacerse cargo de. Si comparamos el cerebro emocional de un TDAH versus un cerebro emocional de un no TDAH, no hay ninguna diferencia. En el reptiliano tampoco hay ninguna diferencia. ¿Dónde está la diferencia? En la corteza prefrontal, una vez más. ¿Eso que implica? Que el TDAH tiene dificultades. ¿Para qué? Para regular las emociones. Y por eso es fundamental que en los casos de niños, adolescentes y adultos con TDAH les enseñemos educación emocional y les enseñemos a regular las emociones. Porque el TDAH, en definitiva, lo que implica es un retraso en la madurez, como bien sabes, José Luis, del cerebro. Es un retraso madurativo. Eso implica que si ya la corteza prefrontal tarda de media 23-25 años en desarrollarse, en los TDAH mucho más. Por tanto, no es que mi cerebro que genera las emociones sea diferente al de mi compañero que no tiene TDAH. El cerebro es exactamente el mismo. La diferencia está ¿dónde?
en donde se gestiona la emoción y donde se gestiona la corteza frontal. Y hay un desfase, como bien sabes, de en torno a un 30-35%. Por eso es importante enseñarles a gestionar. Y creo que eso es fundamental en el TDAH y hay que incidir con ellos. Bueno, TDAHs, niños con dislexia, cualquier trastorno del neurodesarrollo, TEA, absolutamente todo. Creo que la base, y lo hemos dicho al principio, ¿no? que la base de todo esto, la base de este tipo de programas es que enseñemos educación emocional a todos nuestros alumnos. Algunos van medianamente solos, sí. Pero la gran mayoría de nuestros niños necesitan ese apoyo, necesitan ese acompañamiento. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y con alumnos que tienen encima un trastorno asociado, con mayor motivo aún. Tienen que ser acompañados, legitimados y entendidos, mirados de manera incondicional. Yo creo que la mirada incondicional con el alumno con dificultades es fundamental. Muy bien, pues a ver, a mí me quedan por hacer dos cosas. Una, decir que me hace muchísima ilusión poneros cara, porque muchas veces trabajamos pensando en vosotros, pero no os ponemos cara. Entonces, cuando os ponemos cara, a mí personalmente me hace mucha ilusión, porque pienso en estas 200 caras que me están mirando ahora mismo, mirando mañana un vídeo que hemos hecho diciendo, pues esto me ha interesado, o descargándose un material diciendo, pues esto me ha resultado útil. Entonces, dejadme que tenga este momento también. ¿No? Tenía que expresarlo, ¿no? Era eso, ¿no, Silvia? Que legitimamos la emoción. Muy bien, bien. Sí, vale. Fantástico. La segunda es aclarar una emoción que no va a ocurrir. De repente vamos a salir pitando. Silvia, Rafa, yo y tal. No es que nos hayamos enfadado de repente, es que tenemos un AVE dentro de un rato y eso no quiere decir que cuando nos vayamos nosotros os tengáis que ir. Ahora hay un cóctel en el edificio de al lado, saliendo hacia la izquierda. Habrá unas personas indicando dónde es, donde podréis estar con los responsables de Santillana, que también han venido a acompañarnos, una parte muy importante de este proyecto, donde vamos a estar algunos de los responsables de la plataforma, donde van a estar también Rafa y Silvia el ratito antes de que los secuestremos para llevárnoslos corriendo. Y os animo a que visitéis la plataforma. Lleva la dirección ahí puesta, la URL toda la tarde, bbva.aprendemosjuntos.com, y me encantaría veros ahí. Aunque no os vea las caras, os veré que estáis entrando ahí, porque sabéis que tenemos capacidad de verlo. Yolanda, muchas gracias por acogernos en esta sede y pues nada, nos encantará volver muchas veces. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Rafa.